Una ola de violencia sacude a Colombia estas últimas semanas. La muerte de más de 100 personas en las llamadas masacres enluta al país y al mismo tiempo todos inclinan la mirada buscando una razón. El porqué de esta situación y quién está detrás de estos hechos violentos. Muchos hablan de la mirada indolente del gobierno. Sin embargo, los organismos de seguridad hacen las respectivas investigaciones y unos cuantos personeros señalan a grupos armados de lo que ocurre y pareciera que según estos señalamientos el acuerdo de paz quedó en el olvido. Muchas familias han tenido que despedir a sus parientes. En medio del dolor claman justicia, esa que aún no se sabe si llegará. Sin embargo, muchos personeros del ámbito político tienen razones para pensar en diferentes grupos armados al margen de la ley, como los culpables de esta violencia que no cesa. La senadora Paloma Valencia expresó su postura. Las masacres son absolutamente inaceptables y las rechazamos categóricamente, pero decir que eso es culpa del presidente Duque me parece que es una gran exageración, porque evidentemente lo que viene pasando en Colombia es que durante la negociación de los acuerdos de La Habana se suspendieron las acciones contra los grupos criminales, en especial todo lo referente al narcotráfico, lo que permitió que el país llegara a tener 210.000 hectáreas de coca. No es coincidencia que en todos los municipios donde hay presencia de cultivos ilícitos se presenten los asesinatos y se presente todas las persecuciones a los líderes sociales, incluso a los desmovilizados. El narcotráfico es el enemigo de todos los colombianos y nuestra tarea como colombianos es unirnos, hacer un gran pacto nacional para derrotar ese narcotráfico y para poder dar seguridad en las regiones. Yo creo que ese es el tema y finalmente esto no se trata de quién es la culpa, sino de cuáles son las decisiones que entre todos podemos construir. No obstante, el senador Iván Marulanda también plasmó su posición en cuanto a este tema que tiene a Colombia sumida en luto. Nada justifica matar a otro ser humano, nada justifica matar a un niño, matar a un joven y matarlo además para escarmiento de los niños y de los jóvenes que van a jugar en un determinado lugar. Eso es un signo de barbarie. Esto indica hasta dónde ha llegado la barbaridad, la desgracia en Colombia de seres humanos que no tienen ningún respeto por la vida, ni por la dignidad humana, ni por la niñez, ni por la juventud, después de 70 años de estarnos matando en guerras civiles, en violencias brutales. Aquí se necesita un cambio muy profundo en la formación social y cultural de nuestras gentes. Y todo esto pasa, claro que sí, por desarmar a la población. Este país no tiene la cultura para manejar armas. Aquí hay un sentido brutal que conduce a estas barbaridades como la matanza de estos niños. Armas fuera de las manos de personas en Colombia. Ante lo que estos dos senadores muestran en sus opiniones, hay varios tópicos de los que también podríamos hablar y es que hasta qué punto estos hechos permiten hacer campaña política. En la política siempre se está haciendo campaña y eso es evidente. Lo que parece ridículo es que en vez de ponernos de acuerdo sobre qué es lo que está pasando en esos territorios, sobre cómo podemos solucionarlo, se haga política con la vida de los colombianos. Por un lado, se pide seguridad, pero por otro lado, se ataca al ejército de Colombia y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se consigue la seguridad sin ellas? Y por otro lado, se dice que no es el narcotráfico el que asesina y cuando se dice que asesina, al mismo tiempo se celebra que no se puedan incautar las drogas, se celebra que no se pueda fumigar, se celebra que no se pueda avanzar en contra del narcotráfico. Yo creo que Colombia tiene que tener una política monolítica para poder combatir un régimen de narcotráfico tan poderoso, tan malo y que hoy está no solamente ligado a los grandes carteles mexicanos, sino al cartel de los soles en Venezuela.
Recordemos que hoy todos los grupos ilegales colombianos están complementados por grupos venezolanos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro y actuando de manera agresiva sobre el territorio colombiano, no solamente con la política de seguir exportando y teniendo los recursos del narcotráfico, sino de tener incidencia política para poder traer el socialismo del siglo XXI. Esto es un gran reto para todos los colombianos, y quienes somos demócratas y queremos a nuestro país debiéramos poner por encima de nuestras aspiraciones personales la voluntad de que Colombia salga adelante y de proteger la vida de todos los colombianos. Ante lo que sucede, Marulanda también expresó que podría hacer el gobierno en este momento. En Colombia se ha perdido la soberanía en muy buena parte del territorio. El Estado colombiano no ejerce el poder de las instituciones en extensas zonas colombianas, el Pacífico colombiano, la Amazonia, la Orinoquia, el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Nuevo Paramillo, buena parte de Urabá, la Sierra Nevada, en fin, mucho territorio colombiano, incluyendo ciertas áreas urbanas. El dominio del territorio lo tienen organizaciones criminales. Y todo esto en muy buena parte se debe a la incursión del narcotráfico, que ha traído inclusive a pandillas y a carteles y a organizaciones delictivas extranjeras al territorio colombiano, concretamente mexicanas. Esto pues pasa por la corrupción que ha debilitado al Estado, pero también porque esa política antidrogas, esa guerra contra las drogas fracasó, es un fracaso en el mundo. Son 60 años de guerra contra las drogas y todos los días están más empoderadas las organizaciones criminales. Por lo mismo, la recuperación del territorio, de la soberanía, pues que es un tema muy profundo de cambio en la sociedad colombiana, en la política, en la economía, en las instituciones, pues pasa también por un cambio profundo en esa política antidrogas. Por eso hemos propuesto un proyecto de ley que regula el cultivo de hoja de coca, el procesamiento de la hoja de coca, la comercialización, la distribución, en fin, de sus derivados, incluyendo la cocaína. La regulación de toda esa cadena productiva es un comienzo importante para recuperar los territorios, recuperar la soberanía y exterminar esta violencia terrible que azota a Colombia. Es evidente que el gobierno del presidente Duque no es amigo del acuerdo de paz que se suscribió con las FARC en el año 2016. De hecho, el Centro Democrático encabezó en su momento el no en el plebiscito que pretendía ratificar el acuerdo de paz. Y además anunció en la campaña por parte de algunos sectores del Centro Democrático al que pertenece el presidente Duque, pues la intención de hacer trizas el acuerdo de paz. Desde un comienzo del gobierno empezaron los ataques del presidente Duque, de lo que él representa y de su partido en el Congreso, los ataques al acuerdo de paz. Hay que recordar las objeciones a la ley estatutaria que reglamentó la formación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese fue un primer intento de derrumbar el acuerdo de paz. En fin, son muchos casos los que se pueden traer a colación, el desprecio presupuestal por los acuerdos de paz, la desprotección en la que están estos exguerrilleros que suscribieron el acuerdo de paz y que han estado haciendo esfuerzos por reintegrarse a la sociedad y que lo están asesinando en una forma inclemente. Todo esto indica el desafecto, el desapego del gobierno por el acuerdo de paz. Se necesita que en las próximas elecciones lleguen fuerzas al poder del Ejecutivo y del Legislativo, lleguen fuerzas afectas a la paz y que
pongan otra vez en el sendero de la construcción, de la convivencia y de la reconciliación esos acuerdos de paz. Colombia necesita una profunda reforma a la justicia. Este no es un diagnóstico que salga de lo que ha pasado con el presidente Uribe, sino es un diagnóstico muy viejo. Desde que yo llegué al Congreso, antes cuando trabajaba en el sector privado y en los medios de comunicación, pensaba en la necesidad de una reforma a la justicia. Fue tal vez el único proyecto que yo llevé escrito al Congreso de la República cuando me posesioné como senadora. Fue un trabajo de más de un año elaborándolo con muchos juristas y creemos que este es un diagnóstico que han dado todos los juristas importantes del país y que dan cuenta de las más de 19 reformas fracasadas. La iniciativa del presidente Santos, que fue derogada por la propia Corte Constitucional, la que tuvieron que hundir por los micos, el presidente Duque, que ya también tiene una fracasada. Colombia desde hace mucho tiempo viene insistiendo en la necesidad de una reforma. La Corte Única no supone eliminar las Cortes, supone volver las salas, porque lo importante es que tengamos una jurisprudencia que sea igual para todos los casos, de manera que no haya selectividad, que todos los casos que son iguales se juzguen de manera igual y al mismo tiempo podamos garantizar que toda la jurisprudencia se hace obligatoria y el sistema es mucho más ágil y más rápido en decidir las decisiones de los colombianos. Ante esto es claro que aunque hay posturas sumamente claras en la política colombiana, las masacres siguen sucediendo. Cada día hay más muertes injustificadas. La pregunta que queda ante estas familias es una sola: ¿por qué y cuándo cesará la violencia? Algunos piden la cabeza de las autoridades, pero algunos políticos se muestran sordos ante una verdad que tiene en luto a Colombia.